el primero que se lanzaba al agua era sano, cualquiera fuera su enfermedad. Y este hombre por 38 años postrado, y cada vez que lo intentaba, alguien se le adelantaba. Entonces Jesús pasó por ahí y fijando sus ojos en aquel hombre le dijo: ¿quieres ser sano? Y el hombre entonces le contestó: Señor, quiero ser sano. Pero siempre otro se me adelanta. Y Jesús le dijo: hombre, levántate, toma tu lecho, tu cama y vete a tu casa. Y el día en que sucedió aquel milagro, porque ese hombre, cuando Jesús le dijo esas palabras, inmediatamente se levantó. Fueron afirmados sus tobillos, sus piernas, agarró su cama y comenzó a caminar hacia su casa, como el Señor le había dicho. Y aquel día fue un día de reposo para los judíos, un día sábado, día de reposo. Entonces, cuando los fariseos vieron aquel milagro, quedaron asombrados, no por el milagro, sino porque era día sábado, día de reposo, donde no había que hacer nada de nada. Y Jesús le había dicho a este paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y vieron al paralítico cargando su cama, su lecho, dichoso y feliz, caminando hacia su casa. Entonces estos fariseos procuraban matar a Jesús por hacer ese tipo de cosas. Impresionante, increíble a lo que llega la dureza del corazón de las personas. Cuando las personas viven solo una religión y no se mueven verdaderamente en lo que Cristo y Dios ha enseñado, lo que es una verdadera relación con el Dios del cielo. Estos religiosos fariseos, que eran los estudiosos de la ley, los que enseñaban la ley al pueblo, la ley que Dios le había dado a Moisés en el monte Sinaí, el decálogo, los 10 mandamientos, y luego ya empezó el Señor a dictarle a Moisés un montón de leyes que están claramente descritas en el libro de Levítico, y luego se repiten muchas de esas leyes, se las reitera en el libro de Deuteronomio. Ahí están todas esas leyes, y Dios le enseñó que por el conocimiento de la ley era el conocimiento del pecado. Y la única manera como el hombre podía ser justo delante de Dios era cumpliendo todos los mandamientos de esa ley. Si las personas cumplían todos los mandamientos más quebrantaban tan solo uno de ellos, eran infractores de toda la ley. Y en consecuencia no podían ser justos delante de Dios. Por lo tanto, para todas las personas, el justo precio, dada la justicia de Dios, el justo valor era la muerte eterna. Y entonces estos hombres a esa ley le habían añadido una serie de condiciones y habían hecho esa ley mucho más dura y más pesada de lo que en sí era esa ley. Porque la verdad es que la ley que Dios le entregó a Moisés era para darle al hombre el genuino conocimiento del pecado y que el hombre estuviera consciente de lo que es el verdadero pecado. Ese era el objetivo de la ley y no otro. Y entonces estos hombres le habían hecho mucho más duro todo aquello. Y cuando vieron ese milagro y otros más adelante, siempre estos hombres, los fariseos, procuraban matar a Jesús. Qué cosa tan increíble. Luego de ese milagro, Cristo tiene por supuesto que muchos de esas personas que vieron ese impresionante milagro de aquel hombre que por 38 años estuvo paralítico, y Jesús, con su palabra de autoridad,
le dijo, toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, dice la Escritura que muchos judíos habían creído en Cristo, pero no significa que por creer en Cristo ellos verdaderamente cambiaron su corazón, sino que se dieron cuenta que en Jesús había algo muy especial que no había en nadie más. Entonces continúa la narración y Jesús, a través de esta narración, les enseña y nos enseña que Él es el que tiene verdaderamente todo el poder y toda la autoridad, y que su actuar, su mover hacia cada individuo, hacia cada persona, es para sacar a las personas de un estado de postración, no puede ser físico, de salud, un estado de postración mental en sus pensamientos, en sus ideas, un estado de postración religioso que tiene a la persona anclada solamente en formas y maneras, y creer que a través de practicar o ejecutar ciertas formas y ciertas maneras de hacer ciertas cosas, entonces estamos justos delante de Dios. Cristo comienza a enseñar que no es que en Él verdaderamente hay genuina y verdadera libertad. Vamos a leer entonces en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 19 en adelante. Vamos a leer lo que verdaderamente Cristo le quiso enseñar a todas esas personas. Inmediatamente lo que Cristo les enseñó, inmediatamente después de aquel milagro, después de que aquel hombre en ese día sábado había sido sanado poderosamente por la palabra de autoridad que Jesús tiene. Respondió entonces Jesús, usted ya tiene claro el contexto, amén, sabemos de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Entonces aquí continúa, yo le hice la introducción y continúa entonces el relato de lo que está aconteciendo en ese lugar y en ese momento. Quiero que preste atención, porque aquí a través de esta lectura el Señor en su palabra nos revela cosas impresionantes que hay en Jesús y que Jesús nos las entrega a cada uno de nosotros. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo. Cuando Él repite esa expresión, de cierto os digo, está haciendo un énfasis, está diciendo, por favor, preste mucha atención. Hoy día nosotros diríamos, preste mucha atención. O diríamos, mire, le hablo con signo de exclamación. No, diríamos, atención, atención. Esto es muy importante. De cierto os digo, no puede el Hijo, Jesús, hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué es eso? Esta es la primera gran verdad impresionante. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, ¿no es cierto? Él hizo exactamente lo que el Padre le ordenaba que hiciese. Y Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, no hizo nada que el Padre no le ordenase que hiciese. Es decir, Jesús obedecía perfectamente a la voluntad del Padre. Eso es lo que está hablando, que entre el Padre y el Hijo hay una relación extraordinaria, se llama biunívoca, de aquí para allá y de allá para acá. Lo que hace Jesús es lo que el Padre haría, lo que el Padre hace es lo que Jesús hace. ¿Me doy a entender? Ok, esa es la verdad que Jesús está estableciendo en este versículo. Luego dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Acá hay un milagro. Había hecho otros antes, había convertido el agua en vino, etc. Pero Jesús les dice, voy a seguir haciendo milagros, porque esa es la voluntad del Padre.
21. Porque como el Padre levanta a los muertos, aleluya, y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Cristo tiene el poder de dar vida. Aleluya. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo. Aleluya. Nosotros, toda persona, todo individuo es juzgado en el Hijo, en Jesús. Aleluya. Eso es muy poderoso. Eso es muy grande. Todo el juicio, el Padre lo da en Cristo. 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces aquí estamos claros. Si tú honras a Jesús, si tú glorificas a Jesús, si tú exaltas a Cristo, si tú reconoces a Cristo, estás honrando, exaltando y reconociendo al Padre. El que honra para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Cuando tú no honras a Jesús, no estás honrando a Dios el Padre. 24. De cierto digo, presten atención. Mire lo que dice. El que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Cuántos creen a Jesús, al Padre? ¿Cuántos creen al Padre? Aleluya. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado la palabra de Cristo? El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida. ¿Cuántos de vosotros tenéis vida eterna? ¿Cuántos de vosotros tenéis vida eterna? Oh, aleluya. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Oh, gloria, eso es maravilloso. Y no vendrá ¿a qué? A condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Oh, aleluya. Quiero decirle que todos vosotros los que escucháis esta palabra y que honráis a Cristo y honráis al Padre, tenéis vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna? ¿Cuánto exaltan al Padre? ¿Cuánto honran al Padre? ¿Cuánto le dan un aplauso de gloria al Padre y al Hijo? A través del Hijo tenemos vida eterna. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hemos pasado de muerte a vida. ¡Qué cosa tan gloriosa! ¡Oh, bendito es el Señor! De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos, aleluya, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Aleluya. Viene ese día. Aleluya. Pronto viene ese día. Aleluya. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Es decir, que ahora mismo hay muertos, hay millones de individuos muertos, miles de millones de personas muertas. Pero no todos oirán la voz del Hijo. Hay muertos que no oirán la voz de Jesús. ¿Se da cuenta de eso? Eso se llama cuando venga el rapto. Cuando venga el rapto, Jesús se parará en los cielos y dirá, sube acá. Y los muertos en Cristo oirán su voz. Aleluya. Si a alguno de nosotros le toca partir antes que Jesús venga, ojalá que eso no acontezca. Oro para que así no sea, que ninguno de los que estamos aquí partamos antes de que el Señor venga. Y todos los que están ahorita mismo en los sepulcros oirán la voz de Cristo. Cristo nos dirá, sube acá. Aleluya. Luego nosotros, los que vivimos, dice el apóstol Pablo, nosotros escucharemos también la voz de Jesús. Pero aquí lo interesante es que dice el Señor, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Aleluya. Por eso nos enseña, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo, que nosotros en Cristo no morimos, sino estamos durmiendo. Porque escucharemos, aunque nuestro cuerpo esté en el sepulcro, escucharemos la voz de Jesús. Y los que la escuchemos, si es que hemos muerto, saldremos a resurrección de vida
eterna. ¿No es glorioso eso? 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, atención con esto, el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Qué significa eso? Hay una peste ahora, ¿no es cierto? En China. ¿Cómo se llama esa peste? El coronavirus. Yo le llamo peste, es una enfermedad extremadamente contagiosa, ¿verdad que sí? Contagiosa, como muchas otras epidemias que ha vivido la humanidad. El ébola, una epidemia altamente contagiosa. Entonces, es una cosa tremenda, impresionante, cómo esa ciudad china de 23 millones de habitantes está aislada del resto. Ya hay miles de muertos y cientos de miles de contagiados. Una epidemia terrible. Entonces se contagia. Yo tuve la experiencia de conocer a una persona antes de morir y que tenía algo infeccioso. Nunca me dijeron qué cosa infecciosa. Y para poder visitar a esa persona que estaba moribunda, me vistieron con una túnica especial, con máscara, gorro, guantes, todo especial. Desde los zapatos hacia arriba, porque si simplemente tocaba a esa persona, ¿verdad? Esa persona me podía contagiar. Me contagiaba muerte. Fíjate, el Padre le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Jesús me toca o yo lo toco a Él y me imparte vida, no muerte. ¿Notas la diferencia? ¿Se da cuenta de lo que significa eso? Dios el Padre tiene vida. Cuando Dios el Padre nos toca a alguno de nosotros, te imparte vida. Cuando el Espíritu Santo te toca, te imparte vida. Aleluya. ¿Vas a querer que Dios te toque? ¿Vas a querer que Dios te toque hoy? Si Él te toca, Él te va a impartir vida. ¡Oh, aleluya! Eso es glorioso. Eso es maravilloso. Mire todo lo que está sufriendo esa China con todo lo que está pasando con este coronavirus. Una epidemia de muerte. Pero si el Padre nos toca, si el Hijo nos toca, porque el Hijo tiene vida en sí mismo. Cuando Jesús te toca, te imparte vida, 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 vida. Y esa vida es vida eterna. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Fíjate, qué tremendo es esto. Cuando vinieron a Él, a Jesús, unos leprosos. ¿Sabe por qué los leprosos tenían que estar fuera de la ciudad? Porque su enfermedad era altamente contagiosa, la lepra. Y si alguien tocaba a un leproso, esa persona, según la ley, quedaba inmunda. Y tenía que estar alejada del resto de las personas en un periodo de cuarentena. Muchos días tenía que estar alejado hasta ser limpio por el solo hecho de haber tocado a un leproso. Por eso es que el leproso cuando se acercaban las personas, gritaba él: leproso, 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 para que la gente supiera que él tenía lepra y la gente huía de él. Vinieron a Jesús 10 leprosos. Y dice la palabra que Jesús los tocó. ¿Y qué pasó cuando los tocó? ¿Quién pudo más? ¿La lepra o la vida en sí mismo que tenía Jesús? La vida que tenía Jesús. ¿Entiende usted? Por eso que Jesús, ¿cómo iba a enfermar? La mamá lo cuidaba mucho como hijo único, o más que hijo único. No, Jesús tenía vida en sí mismo.
Aleluya. No podía a Jesús atacarlo un resfrío, una gripe o alguna infección, alguna peste. No podía. Todo eso huía delante del Señor, porque Jesús tenía vida en sí mismo. Por eso cuando Él tocaba a un enfermo, cuando Él tocaba a un leproso, Él tocaba a quien fuese que estuviese enfermo, esa persona vivía, esa persona era sanada, porque Jesús tiene vida en sí mismo. Hoy, ¿qué cree usted? ¿Tendrá vida Jesús en sí mismo? Deja que Él te toque hoy. ¡Aleluya! Si estás enfermo, si estás detenido, si estás empantanado, si estás frenado, si te estás hundiendo, deja que Jesús te toque hoy, porque Él tiene vida en sí mismo. Él impartirá su vida en ti. ¿Entiende ahora cuando le dijo del hombre, os libertares seréis verdaderamente libres? Solo en Cristo hallamos verdadera libertad. Oh, aleluya. Cristo Jesús, toca a tu pueblo hoy, toca a tus hijos hoy. Señor, ven y tócanos. Señor, ven y tócanos, impártenos tu vida hoy, aquí en este santo lugar. Aleluya. Aleluya, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Jesús tiene vida en sí mismo. Si Él te toca, te imparte vida y vida en abundancia. Oh, aleluya. Yo quiero que Él me toque. Tócame, Señor. Tócame a través de tu Espíritu. Tócanos en esta mañana, Señor, a través del poder de tu Espíritu Santo. Tócalo al varón, a la dama. Toca al joven, a la señorita, aún a los niños de la escuela dominical. Tócalo, Señor. Imparte tu vida en cada uno de nosotros. Aleluya. No solo tiene vida en sí mismo, lo cual ya es glorioso, es maravilloso, extraordinario, sino que dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Aleluya. Le dio el Padre la autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Qué significa esta expresión? Hijo del Hombre. Fíjese que está con mayúscula. Porque Jesús es el Hijo de Dios por excelencia. Jesús es el Dios trino y uno. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tres divinas personas y un solo Dios. El misterio de la Trinidad. Pero Jesús, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, cuando vino a la tierra y se hizo hombre, Él dice, el apóstol Pablo, en el libro de Efesios, que se despojó de toda su autoridad se despojó de toda su divinidad, se despojó de sus atributos divinos. Cuando Él comenzó aquí su ministerio en la tierra, cuando Él se hizo hombre, cuando se humanó, entonces Él se constituyó en el Hijo del Hombre, un individuo, un hombre como cada uno de nosotros, sujeto a las mismas circunstancias, sujeto a las mismas limitaciones, sujeto a a nuestra humanidad. Es decir, el Dios Santo, esto es grande, esto es glorioso. Le pido al Señor que nos dé luz, que nos dé revelación de su palabra, porque esto es muy grande. El Dios trino y uno, en la expresión de su Hijo, se hizo hombre. Entonces, dijo Él, me despojo de todo mi poder, porque Dios es omnipotente, omnipotente. Me despojo, saco de mí mi omnisciencia. Dios es el Dios que todo lo sabe. Aún nuestros pensamientos Él lo sabe.
aún lo que nosotros pensamos en lo oculto. Dice el salmista que antes que esté la palabra en nuestra boca, Él la sabe toda, omnisciente. A Él nadie le enseña, Él sabe todas las cosas. El Dios omnipotente no es el que sigue el curso de la historia. Él escribe el curso de la historia, el curso de la humanidad, el curso de la eternidad. La eternidad está contenida en el Dios omnisciente. ¡Oh, eso es glorioso! Omnipotente, omnisciente. Y además, el otro atributo de su divinidad, ¿cómo? Su omnipresencia, por supuesto. Dios trino y uno está aquí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estará acaso Dios trino y uno en tu casa? De seguro manda a sus ángeles que velen por tus cosas. Pero el Dios trino y uno también está en la parte contraria del planeta. El Dios trino y uno está en todo lugar. Lo expresa bellamente el salmista en su Salmo 139. Lo expresa bellamente que Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Oh, pero no solo Dios está en todo lugar sobre todo el planeta Tierra, sino que Él está en todo lugar sobre todas las galaxias, sobre todas las constelaciones. Él está al mismo tiempo en todo lugar, en todo lo que existe. La eternidad en la vida, omnipresente. Entonces Jesús, cuando se hizo hombre y fue llamado el Hijo del Hombre, es porque Él se despojó de esos tres atributos divinos: omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia, y quedó como uno de nosotros. ¿Entiende eso? Como uno de nosotros, pero con una gran diferencia. Él nunca pecó. Eso es lo que hace toda la diferencia entre Jesús y nosotros. Y entre Él y el Padre había una relación de comunión, de intimidad, de santidad perfecta. Perfecta. Jesús, aleluya, aleluya. Jesús se llamó por eso el Hijo del Hombre, y el Padre le dio autoridad de hacer juicio. Entonces todo el juicio hacia la raza humana, aún hacia la creación, porque el apóstol Pablo nos enseña que la creación gime aún y está con dolores de parto, esperando también ser juzgada. Y el apóstol Pedro nos habla de que esta tierra será purificada con fuego. Entonces, le dio la autoridad de hacer juicio, por cuanto Él es el perfecto Hijo del Hombre. Él es el Cordero perfecto. Él es la demanda que el Padre estaba esperando. Él es la aplomada de Dios, la aplomada perfecta. Jesús. Entonces, todo el juicio que el Padre en su justicia, porque Dios es juez justo. ¿Cuántos dicen amén? Dios es justo, y en su justicia, toda su justicia, Él la hace pasar a través de Jesús, el Hijo del Hombre. En Cristo, en el Hijo del Hombre, todos nosotros somos juzgados. Todos nosotros somos juzgados. Aleluya. A través de Él, nosotros somos juzgados. El primer Adán falló. Aquel que puso Dios en el huerto del Edén. Ese Adán falló, erró, porque incurrió él en transgresión, en desobediencia. Y entonces la raíz de pecado la comenzamos a heredar desde ese Adán. Pero en Cristo, el segundo Adán, Él no falló. Él cumplió la demanda perfecta de Dios. Por eso es que Jesús, el Hijo del Hombre, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Oh, gloria! Este Hijo del Hombre es el Cordero perfecto del Padre. Fíjate que la ley establecía, Dios dejó establecido en esa ley que
había que hacer sacrificios por expiación del pecado del hombre. ¿Qué significa? Que el hombre, para que Dios le escuchase, hay un problema ahí grave. Después vamos a entrar en ese tema profundo de la santidad. El Dios santo no puede tener comunión con el hombre pecador, porque Él es santo en esencia, en existencia. Lo que se respira en los cielos es solo santidad. Entonces nosotros pecadores no podemos tener acceso a su santidad. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios nos creó para vivir en su gloria. Mire, pero estamos destituidos. ¿Y por qué estamos destituidos? Porque hemos pecado. Entonces Dios necesitaba que el hombre hiciese expiación por el pecado. Así que, ¿qué significa eso? Significa que se tomaba un animalito, ¿verdad? Se le degollaba, esa sangrecita la tomaba el sacerdote, la esparcía sobre el propiciatorio del arca, y entonces se quemaba el animalito y Dios, aleluya, podía escuchar el ruego de aquella familia, de aquella comunidad, de la nación. Dios escuchaba el ruego porque se hacía expiación por el pecado. El animalito se le degollaba y con esa sangre se rociaba el propiciatorio, la cubierta del arca, y entonces podía Dios escuchar el clamor de esa, hablemos de una familia, de esa familia. Ahora Cristo es el Cordero de Dios. Y cuando Juan el Bautista lo vio, dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué hace el Cordero de Dios? Cubre el pecado del mundo. ¿Y qué hacía la sangre de los animalitos? Cubrían. Entonces, ¿qué diferencia sustancial hay? Esta señora que está haciendo el aseo, nadie la ve, no hay cámara filmando, levanta la alfombra, un poquito de polvo, se fue. Impecable. Cubrió la suciedad. No la quitó, la cubrió. Llega la señora, todo ve, todo lindo, le paga, de repente va caminando, ¡pah!, tropieza con la alfombra, levanta la alfombra y ¡ay! No estaba quitada la suciedad, solo estaba cubierta. Eso hacía la sangre de los animalitos, por los cuales se hacía expiación por el pecado. Esa sangre cubría el pecado. Mas si se levantaba esa capa de sangre, estaba ahí todo el pecado de toda esa nación, de toda esa comunidad, de toda esa familia, de toda esa persona. Ahí estaba el pecado. Pero esa sangrecita derramada de esos animalitos hacía expiación, cubría el pecado. Pero el Padre que le ha dado al Hijo hacer juicio, por cuanto el Hijo es el Hijo del hombre, su sangre derramada en la cruz no cubre el pecado, lo quita, lo borra. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces, hermanos, Cristo Jesús, por eso le adoramos, por eso le exaltamos, por eso lo engrandecemos. Por eso nos postramos delante de Él, por eso nos rendimos delante de Él. No solo porque Él tiene vida en sí mismo, lo cual ya es glorioso, es maravilloso. Si Él te toca hoy, vida de Dios vendrá sobre ti, porque Él tiene vida en sí mismo. Aleluya. Pero además, su sangre preciosa, todo el juicio, el Padre lo ha entregado al Hijo y ese juicio está en el Hijo del Hombre. ¡Aleluya! Por eso era necesario que Él muriese en la cruz del Calvario, porque cuando Él murió en la cruz del Calvario, su sangre preciosa derramada en esa cruz no cubre nuestros pecados, sino que los quita, los borra. ¡No hay más! ¡Aleluya! ¡Aleluya! No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, ¿saldrán a qué? ¿Resurrección de qué? De vida. Hay una segunda resurrección.
Hay una resurrección, digámoslo así. Hay una, no segunda, hay una resurrección, que es una resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, ¿saldrán a qué? ¿A resurrección de qué? De condenación. De modo que está escrito que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Los que mueren una sola vez, esos van a una resurrección de condenación. Mas nosotros, los hijos de Dios, nosotros los que creemos en Él, cuando morimos, dice el apóstol Pablo que no morimos, sino dormimos en el Señor. Y cuando escuchemos su voz, que estamos bien muertos, pero nuestro espíritu en la gloria, nuestra alma en la gloria con el Señor en ese reposo, en ese descanso, cuando escuchemos su voz, saldremos a resurrección de ¿qué? Resurrección de vida. Oh, gloria al Señor. ¿Cuántos saldrán a resurrección de vida? ¿Cuántos están haciendo planes para resurrección de vida? Tenemos que ya saber llenar nuestras maletas para ese viaje que nos espera. Ese es un viaje glorioso, porque ese viaje nos llevará a resurrección de vida. Pero hay una condición, y aquí la condición está bien clara. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de muerte, de condenación. La palabra de Dios nos enseña que nosotros fuimos salvos por fe, así dice el apóstol Santiago. Fuimos salvos por fe para buenas obras. Salvos por fe para buenas obras. Entonces nosotros hacemos buenas obras, y más nos vale hacerlas, porque somos salvos y no para ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se entiende, verdad? Tú y yo nos conviene hacer buenas obras porque somos salvos y porque somos un buen árbol. Y todo buen árbol, ¿qué frutos da? Buenos frutos. Y todo árbol malo, ¿qué frutos da? Malos frutos. Entonces, nosotros, porque somos hijos de Dios, porque somos salvos, nosotros entonces nos corresponde hacer buenas obras. Aleluya. Mas los otros que no son salvos, que han rechazado a Cristo, saldrán a resurrección de condenación porque han hecho lo malo. Pero tú me dirás, pero pastor, yo también hago lo malo. Pero yo te pregunto, ¿amas hacer lo malo? ¿Vives haciendo lo malo? Ay, pastor, pero ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Podemos saber realmente qué es bueno y qué es malo hoy en día? ¿Lo podemos saber, sí o no? ¿Cuál es el estándar de lo bueno y de lo malo? ¿Cuál es? La santa palabra de Dios. Aleluya. Este es nuestro absoluto. Este es nuestro absoluto. Nosotros podemos saber exactamente si lo que hacemos es bueno o es malo. ¿Por qué? Porque tenemos el estándar de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña, nos muestra, nos habla claramente al respecto de lo que es verdaderamente bueno y verdaderamente malo. ¿Quién es el padre de toda mentira? El diablo. ¿Y quién es el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo. ¿Quién reina en ti? ¿El espíritu de la mentira o el espíritu de verdad? Diga, en mí reina el espíritu de verdad. Entonces obedécelo. Se acabaron los amenes, 2 o 3. Obedécelo. Obedécelo. El Espíritu de Dios te muestra, porque el Espíritu de Dios, ¿qué hace? Te trae a la luz la palabra, te trae a la luz la Santa Biblia. Cuando tú estás en la disyuntiva, cuando tú estás en la bifurcación, cuando tú estás derecha, izquierda, cuando tú estás sí o no, cuando tú estás allí en ese punto de bifurcación, viene el Espíritu Santo y te trae el estándar del absoluto, te trae la palabra de Dios, y la palabra de Dios viene a tu mente y te dice: obra de acuerdo a este principio de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está. Entonces, ¿y qué es eso? Hacer lo bueno.
Así es. Hacer lo bueno. Sin embargo, viene el Espíritu Santo, te trae a la luz la palabra. Estás en el punto de bifurcación. Estás en el punto en que tú dices sí o no, lo hago o no lo hago, decido o no decido. Entonces viene el Espíritu Santo y te trae la luz de la palabra. Y tú dices, igual voy a hacer lo otro. Entonces tú no estás siendo guiado, queriendo ser guiado por el Espíritu de verdad, sino por el espíritu de mentira. Y eso significa hacer lo malo. Así es, hermanos. Ay, ya no sé qué realmente hacer lo bueno, hacer lo malo. No sé. Hoy en día no sé, está todo tan difuso. Pues arrepiéntete si estás en ese pensamiento. Pídele perdón al Señor. Vuélvete a Él de todo corazón. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tu ética situacional. Arrepiéntete de eso. Y opta siempre por Dios. Ponte siempre al lado de Dios. Obedece siempre a la palabra, el estándar de la palabra, lo que ella enseña, porque ella es luz y lámpara. Amén. Esta palabra nos alumbra. Lo que esta palabra nos enseña nos llena de luz. Y si nos llena de luz, nos llena de verdad. Y si nos movemos en la verdad, nos movemos en lo bueno y no en lo malo. Así de claro, aunque todo el mundo te diga que eso es malo, porque hoy ya sabemos el espíritu inmundo que está primando en este mundo. Ya lo tenemos muy claro. El espíritu inmundo, el espíritu de mentira, el espíritu satánico, a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y el profeta dice, ¡ay de aquellos días! Estamos viviendo en esos días de ¡ay! Es A Y con triple signo de exclamación. Es una interjección de juicio. Ese ay es un ay de juicio. No es un ay de dolor, no es un ay de lamento, no es un ay de ay qué frustración, es un ay de juicio. Ay de aquellos días, dice el profeta, cuando los hombres a lo malo llamen bueno y a lo bueno llamen malo. Esos son los días que se está viviendo hoy. Pero entonces nosotros, como hijos de Dios, nosotros haremos lo bueno. ¿Por qué haremos lo bueno? Porque en nosotros reina el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de verdad es el que nos gobierna, el que nos lleva, el que nos dirige. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso de gloria al Señor. Hay una diferencia notable, entonces, voy a hacer lo bueno porque haciendo lo bueno, si yo hago lo bonito, entonces tendré el favor de Dios y capaz que me salve. No. Haciendo lo bueno me voy a salvar. No, ese es un pensamiento errado, teológicamente infame, del infierno. Nosotros hacemos lo bueno porque somos salvos y no hacemos lo bueno para ser salvos. Porque en nosotros, en ti, en mí, en todos los hijos de Dios habita el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y ese Espíritu Santo, ese Espíritu de verdad, siempre te llevará a la palabra. Y de ahí sale el estándar, el absoluto. Sí, es lo que conviene hacer, eso haré. Mas todo el mundo dirá, no lo hagas. Sin embargo, la palabra dice, hazlo. Tú tienes que obedecer a la palabra. Los verdaderos hijos de Dios, sean jóvenes, sean adultos o ancianos, vivimos en este mundo a contrapelo. Vamos a contrapelo. Este mundo va en función del engaño, de la mentira, de la hipocresía, del doble estándar. Esa es la filosofía de este mundo. Hermanos, perdónenme, este mundo no se guía por la verdad. Este mundo se guía por el engaño y por la mentira. Esos abogados hábiles que buscan vacíos legales, y esos abogados tienen una máxima: la única verdad verdadera es la verdad legal, la verdad que ellos dicen, la verdad que da la ley que han creado. Y esa es una mentira, porque hay abogados hábiles que han sacado de la cárcel a violadores y a asesinos y a traficantes, usando vacíos legales.
y exponiendo delante del juez, esta es la verdad, esta es la verdad, esta es la verdad. La única verdad que vale es la verdad judicial. Esos señores están todos mintiendo y engañando. La única verdad verdadera es la verdad que establece la palabra de Dios, no la verdad judicial. Cuando se argumenta a través nueva constitución, cuando se argumenta nuevo sistema de educación y tantas cosas, y los argumentos, todos ellos, muchos de ellos, están reñidos absolutamente con la verdad. Hoy en día, en nuestra sociedad, estamos viviendo una crisis moral, una crisis espiritual y una crisis ética. Es una crisis la que se está viviendo el día de hoy, moral, espiritual y ética, en donde la verdad no es verdad. No es verdad, no hay verdadera ética, no hay verdadera ética. Hay artilugios, hay engaño, hay razonamiento engañoso y mentiroso para querer mostrar una mentira como verdad. Eso es lo que vivimos hoy. Entonces, esto no es tan simple como parece. Esto no es tan banal como algunos pudieran verlo. Esto es profundo. Esto es grande, es impresionante. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. ¿Quiénes son los que hacen lo bueno? Son los hombres y las mujeres que tienen un estándar, un absoluto, que son guiados por la verdad verdadera, la verdad absoluta. La única verdad verdadera y absoluta, el estándar de la verdad, es lo que entrega la santa palabra de Dios. No hay más. Lo siento. Punto. Aquí está la verdad. Punto. No hay más. Ahora usted puede entender por qué Dios, la palabra dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cuando los hombres quieren torcer la verdad que está en esta palabra, todos esos hombres son mentirosos. Del presidente de la República o del rey, de la más alta autoridad, hasta el pobre mendigo que no tiene nada de nada. Si aquellos van en contra de lo que establece la palabra y lo que dicen, quieren hacerlo ver como la verdad y que en consecuencia como lo bueno, están todos equivocados y errados. Porque la única verdad verdadera es esta. Y obedecer la verdad es hacer lo bueno. Si tú haces lo bueno, entonces saldrás a resurrección de vida. Aleluya. Aleluya, a resurrección de vida. ¿Cuántos aman su resurrección de vida? ¿Cuántos están esperando su resurrección de vida? ¿Cuántos desean vivir en la eternidad con el Padre? Aleluya. Yo amo eso, lo deseo, lo anhelo en mi sueño, en mi oración. Me consume el día, la tarde, la noche. Aleluya. Estar en su presencia, vivir en su presencia. Pero no yo solo, porque eso es un egoísmo terrible, sino todos ustedes conmigo. Y no solamente todos ustedes. Quiero que venga su padre, su madre, sus hijos, sus hermanos, sus primos, sus sobrinos. Quiero que venga toda su parentela también con nosotros. Pero no solo ellos, que ya somos hartos, sino que también quiero que venga el vecino, el otro vecino, el de toda esta comunidad, gente de toda esta nación. Aleluya. El que hace lo bueno ama la salvación de las almas. Porque esa es la voluntad perfecta del Señor. Aleluya. Amados míos, impresionante lo que Jesús nos enseña. Él tiene vida en sí mismo. Deja que Él te toque hoy, para que tengas vida en ti mismo.